Bienvenido a un nuevo episodio de Smart Interviews, un espacio donde encontrarás las opiniones y experiencias de expertos en innovación. Juntos, vamos a transformar la prestación de servicios legales. Juntos, llegaremos muy lejos. Buenas noches con todos, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Mi nombre es Pablo Arteaga, fundador de Smart Lawyers. En esta ocasión tenemos el primer episodio de Smart Interviews y con nosotros tenemos a un colega experto en la materia que nos va a ocupar hoy. Hoy estaremos hablando de las cortes en línea, de las audiencias telemáticas, de la transformación digital de la administración de justicia. Para ello, tenemos el gusto de contar con el abogado Andrés Chonqui Toris. Él está en Guayaquil. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Pablo. Andrés, bueno, yo quisiera más que la gente escuche de mí, que escuche de ti mismo, en primer lugar, quién tú eres, cómo has conocido tú el tema de la innovación, cómo llegaste a él. Entonces, primero quisiera que tú a nuestros escuchas, a quienes nos están viendo, les compartas un poco de quién eres tú, en qué área del derecho te manejas y cómo llegaste a conocer más de los temas de innovación. Andrés, por favor. Sí, claro, con gusto. Mira, yo soy Andrés Chonqui Toris, como tú ya lo dijiste, y realmente yo me dedico al 100% al derecho laboral patronal. Asesoro a empresas en múltiples juicios, en muchos juicios, trámites administrativos, procesos, etcétera, etcétera. Y entiendo de primera mano lo complicado que puede ser enfrentar toda la carga que representa el sistema judicial para lograr la realización de la justicia. No importa si tienes o no tienes razón, o si te la dan o no te la dan, hay un gasto y un desgaste que es brutal. Entonces, acercándome a ese tema y viviendo esa experiencia, del lado académico, siempre estoy visitando diferentes países para diferentes cursos de posgrado, maestrías o lo que fuera. Y este tema del futuro del derecho del trabajo era muy recurrente y se unía con una afición que yo tengo sobre el tema del marketing jurídico y la innovación de los servicios jurídicos. Porque yo creo que si los abogados seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hace 100 años en el Ecuador, pues no estamos agregando valor a lo que representa el mundo de hoy. Unidas esas dos cosas, me he dado cuenta, primero, que Ecuador no está tan mal respecto de otros países de la región en cuanto al tema tecnológico y la administración de la justicia, pero como yo suelo recomendar a mis clientes cuando establecemos estrategias hacia mejorar las condiciones de las relaciones laborales, etcétera, etcétera, digo, hacen falta varios ajustes pequeños que juntos logren un gran cambio. Entonces creo que de esas cosas podemos conversar, podemos hablar. No estoy diciendo que estamos en la panacea de la administración de justicia, ni mucho menos, pero creo que algo hemos andado como Ecuador sobre este camino y algunos ajustes pudieran darse y sería muy interesante hacerlo. Pero bueno, un poco hacia responder tu pregunta, mitad necesidad y mitad curiosidad es lo que me ha traído. Muchas gracias, Andrés. Justamente esa será la dinámica de esta conversación. En primer lugar, quisiera yo que nos cuentes un poco cuál es el estado de la administración de justicia en el Ecuador. No solamente en el tema de la innovación, sino cómo está el estado de la justicia de la forma tradicional en la que se ha venido administrando. Me sorprendió mucho que ahora lo comentas y que lo vi en tu canal de YouTube, Derecho del Trabajo EC, que hacías una mini lectura de que efectivamente el Ecuador no está tan mal. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto de eso, por favor? Bueno, yo creo que hay que contextualizar lo que he dicho. Una cosa es que el Ecuador haya dado sus primeros pininos hacia la innovación o hacia la justicia digital, y otra cosa es decir que el sistema de justicia no está tan mal, ¿no?
Entonces respondo directamente la primera pregunta que me planteas y solamente tengo una palabra para eso. El sistema de justicia está colapsado. Eso es lo que mejor puede describir el sistema de justicia al día de hoy. Sobre todo luego de la pandemia, imagínate que hay gente tratando de presentar, no luego de la pandemia, seguimos con el tema del virus y algunos cantones en diferentes situaciones, pero al menos en Guayaquil ya se están retomando algunas actividades. Entonces, hay gente que tiene la expectativa de llegar y acceder a la justicia, de presentar una demanda, de presentar una queja ante una institución, y no lo logra. Y no lo logra, ¿por qué? Por las infinitas filas que hay. Hubo incluso gente detenida fuera del servicio de rentas internas porque estaban vendiendo los turnos para presentar los reclamos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, si quisiéramos describir cómo está el aparato estatal en cuanto al tema de acceso que tienen los ciudadanos, primero, a las funciones del Estado y segundo, al tema de la justicia propiamente, totalmente colapsado. Y venía colapsado. Yo no sé cómo va a funcionar de cara a futuro, porque al menos en los juicios laborales en los que yo me desenvuelvo todos los días, antes del Código Orgánico General de Procesos, un juicio laboral podía durar 3, 4, 5 años en todas sus instancias. Y se redujo considerablemente el tiempo, algo así como un año y medio, y venía bien. No estoy diciendo que un año o un año y medio sea lo ideal para que tú tengas una respuesta definitiva a una demanda. Y como estaba, veníamos bien. Ahora creo que vamos a retomar ese compás de demora y ahí es cuando el tema de la innovación viene como oportuno. Entonces, en el tema de la tutela, que preferiría yo hablar de tutela judicial efectiva más que remitirnos únicamente al tema de acceso. Entonces, el tema de acceso está claro. Es muy difícil activar el aparato jurisdiccional. Es muy difícil, ¿por qué? Porque tienes que hacerlo presencial, hay distanciamiento social, hay que hacer una cola por turnos online, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué pasa con esos turnos online que no están diseñados correctamente? En que si tú y yo sacamos un turno y tú no vas, el país entero pierde la oportunidad, porque no se puede sustituir ese turno en particular. ¿Ok? Y eso ha ocurrido mucho tiempo en el tema de visas, en el tema y en muchos otros temas que no vienen al caso. Luego, el tema de la decisión, de obtener una decisión por parte de la autoridad, también viene muy complejo en ciertos juicios por la falta de independencia que tiene el sistema de justicia, que hace que sea complicado o a veces hasta comprometedor para un juez resolver. Y en la parte de la ejecución también hay sus temas complicados. Creo que lo podemos hablar luego, pero eh, solamente hace falta mirar la cantidad importante de presos sin sentencia que están en las penitenciarías, generando gasto y desgaste al aparato estatal, por supuesto, cuando pudieran estar formando parte de la sociedad y siendo productivos y bajo los controles necesarios, ¿no? Entonces, el estado del sistema de la justicia es, uno, colapsado, y en cuanto al tema de la tutela judicial efectiva, parece que está ahí en un poema que se llama Constitución, pero luego el poema tal vez no se ve, ¿no? Bueno, efectivamente. Y quisiera que tú nos comentaras un poco más cuáles son esos usos que ha dado el Ecuador en el tema de quizá la digitalización o el uso de la tecnología dentro de la administración de justicia y al menos en comparación con otros países en la región. Y quizá también a propósito de topar esos temas, hacer una distinción que me ha parecido muy curiosa. Cuando uno se acerca un poco a los temas de innovación, aparecen términos como digitalización, como automatización y como transformación digital. ¿Cuál es la diferencia de estos términos, si es que son diferentes, o cómo debería uno entenderlos bien para poder comprender cómo optimizar el sistema? Esas dos preguntas, si nos podrías ayudar también, por favor. Sí, claro, con gusto. Eh, a ver, primero, tienen un sentido de pertenencia entre ellas, ¿no? La transformación comprende a su vez la digitalización y la automatización. Entonces voy a empezar diciendo que en el tema de digitalización algo ha avanzado el Ecuador y
porque radica pasar, en el caso de la justicia, el expediente físico a un expediente digital. Y para eso nosotros tenemos ya el casillero electrónico virtual, en donde, entre comillas, aunque a veces, muchas de las veces incompletas, las actividades dentro del proceso te son remitidas vía una especie de correo electrónico y notificación que te manda a una plataforma donde las puedes revisar. Todavía hay escenarios de mejora ahí, pero digamos que algo hemos avanzado en la digitalización, que es pasar del expediente físico al expediente virtual. Y yo estoy seguro que eso sufrirá el mismo problema de cuando la idea de la oralidad invadía el sistema procesal. Y finalmente se decidió que un proceso no puede ser enteramente oral, porque se podía sacrificar algunas cosas, entre ellas el principio de publicidad. Y en el marco de la innovación, otra vez vamos a tener la misma discusión y ya diremos, un proceso puede o no puede ser enteramente virtual, y luego los sabios tendrán que responder o intentar responder esa pregunta, que solo el tiempo la responderá con la práctica. De ahí el tema de la automatización, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Creo que la gente se va a familiarizar más con este tema cuando usemos la palabra bots, y es que básicamente los procesos ocurren por sí solos. ¿A través de qué? A través de un proceso de machine learning en el que tú le muestras, le entregas una muestra a un sistema y ese sistema puede tomar decisiones a partir de esa muestra. Por supuesto que mientras más grande la muestra, más eficiente el sistema o menor el rango de error de las computadoras. Y es curioso porque la gente plantea, oye, pero ¿y si la computadora se equivoca? Porque la computadora se puede equivocar, claro. A eso respondes inmediatamente, los seres humanos también se pueden equivocar y para eso existen los recursos. Para eso existe la apelación, para eso existe la aclaración, para eso existen todos los recursos. Eso del margen de error, que por supuesto debe ser mínimo a través de un eficiente proceso de machine learning hacia la automatización, se subsana con la posibilidad de recurrir de las providencias, aunque éstas hayan sido producto de un proceso de automatización. Y, Andrés, tal vez, perdona que te interrumpa, tal vez podrías aclararnos un poco más también la noción de machine learning. Yo creo que quizá hay algunas personas que puedan estar escuchándonos que no estén completamente familiarizados con el desarrollo de esta tecnología que tendrá un impacto significativo en procesos que son fácilmente automatizables. Claro, el proceso de machine learning es el proceso de aprendizaje del sistema. ¿Y cómo funciona? Básicamente dotando al sistema de mucha información y programando un algoritmo que permite clasificarla o tomar decisiones a partir de esa información. Entonces, por ejemplo, en el sistema judicial será, me invento cualquier cosa, una vez calificada la demanda, se debe fijar la audiencia. Entonces no tendría que el juez esperar a ver si tiene espacio en la agenda o no tiene espacio en la agenda, o esperar a que el secretario que no vino no trajo la agenda, etcétera, etcétera, sino que se pueda hacer inmediatamente. O que se puedan establecer, por ejemplo, en el caso de México es interesante, que se puedan establecer condiciones para pasar directamente a una instancia diferente. Es decir, hubo o no hubo, tú le vas a enseñar a un sistema que identifique, hubo o no hubo mediación. Si es que sí hubo mediación, el sistema va a identificar si hubo o no hubo acuerdo. Y en caso de que no exista el acuerdo, el mismo sistema va a activar la renovación del proceso judicial, sin que el expediente tenga que salir de mediación, ir a la mano del secretario, el secretario agarrar la agenda, agarrar la computadora, redactar, etcétera, etcétera. Digamos, es la forma en que nosotros logramos que el sistema decida por nosotros de manera automática y que aprenda el sistema. Por supuesto, hay casos famosos de procesos de machine learning inadecuados o incompletos que llevan a errores graves, pero por supuesto que si estamos hablando de la administración de justicia, ahí es donde hay que poner un foco bastante importante. Y para no dejar de contestar lo otro que me planteabas, que era el tema de la transformación, el tema de la transformación yo creo que se define con la palabra estrategia.
La transformación incluye la digitalización y la automatización en base a una estrategia. Y las estrategias tienen hitos y metas claras. Entonces, dentro del sistema de justicia, la meta debe ser facilitar el acceso a la justicia. Perfecto. Entonces vamos a preocuparnos por digitalizar todo lo que tengamos que digitalizar, vamos a preocuparnos por automatizar todo lo que podamos automatizar para llegar a esa meta. Y así vamos a transformar la forma en que el Ecuador permite el acceso a la justicia de sus ciudadanos. Muchas gracias, Andrés. Me parece muy interesante el aporte que haces, porque muchas personas consideran que cuando se habla de transformación digital de la Administración de Justicia, uno está hablando solamente de las audiencias telemáticas. Y la verdad es que las audiencias telemáticas dentro de nuestro sistema han sido un inconveniente. Por un lado, porque la capacidad tecnológica de muchos abogados e inclusive de muchos jueces se ha visto un poco limitada, el conocimiento del tema técnico. Pero además de eso, tenemos todo un sistema que está pensado para no funcionar así. De modo que tenemos, por ejemplo, inclusive eventos de abogados hablando de los desafíos que tendría y seguir implementando audiencias telemáticas para el tema del procesamiento de la prueba, para el tema de los testigos. Hay muchos temas que quedan sobre la mesa, justamente porque yo pienso que aquí es muy importante tener en cuenta que la transformación digital, cuando se habla de implementar tecnología, no solamente se trata de arrojar tecnología a procesos antiguos, a procesos, como tú ya dijiste, de hace como 100 años y más, sino de hecho repensarlos. Y en ese sentido, quisiera yo preguntarte, ¿qué criterios deberíamos tener en cuenta y qué medios podríamos adoptar para ir adecuando esto de forma inteligente? Por un lado, sí, la transformación digital que implica automatización, en lo que yo estoy muy de acuerdo, porque yo mismo he tenido la experiencia, por ejemplo, en el tema de las citaciones, como el juez, hasta que diga que se envíe a la oficina de citaciones las boletas, se demora. Luego, eso en bajar a la oficina de citaciones se demora. Luego, hasta designar un citador se demora. Y son procesos que son completamente automatizables, que nos quitarían inclusive años de citación. Aquí en Quito hemos tenido casos lamentables, y yo los he subido de primera mano, de procesos que se demoran 6 meses, un año de citaciones. Entonces, ¿qué criterios podríamos adoptar para automatizar inteligentemente? ¿Y qué crees tú que deberíamos hacer también para quizá replantearnos la forma en que se administra justicia? Mira, yo creo que pasa por replantearnos la forma en que vemos las cosas. Y lo último que tú puedes cambiar es la cultura. Para cambiar la cultura tienes que empezar por generar hábitos. Entonces, mientras tengamos personas que no tienen como hábito abrazar la tecnología en su vida diaria, eh, no vamos a llegar a generar una cultura que permita esta transformación. Entonces, lo primero es tratar de generar desde los primeros espacios de educación esa sensación de abrazar la tecnología como parte de tu vida. Claro, no me olvido que nosotros somos un país en vías de desarrollo y que el acceso a la tecnología también es bastante limitado, pero al menos una apertura hacia eso, ¿me entiendes? A no tenerle miedo. Segundo, tiene que haber un proceso de selección de las autoridades como debe ser. El destino de un juicio, que puede ser desde la libertad de una persona hasta su sustento económico o lo que dependa, o de ciertos factores que dependan de él, debe ser solo decidido por los mejores hombres y mujeres. Y los mejores hombres y mujeres tienen que cumplir con varias características, entre esas tener la capacidad de abrazar la tecnología. Logrado eso, tenemos que entender que en el mundo de la tecnología todo es posible. Y el problema que tenemos los abogados, y esto es muy chistoso porque lo repiten en todos los foros de innovación y lo repiten en todos los foros de marketing jurídico, el problema de los abogados es que los abogados funcionamos con pruebas. Así funciona nuestro cerebro porque nosotros nos han enseñado que todo lo tenemos que probar. Y todo lo que nos digan tiene que ser probado. Y cuando tú estás innovando, significa que no hay mucha prueba atrás, o al menos esa prueba no está tan a la mano. Pero hacia eso no es quitarnos las vendas de que vivimos
en un país llamado Ecuador, sino que vivimos ya en un contexto global. Y si es que firmas norteamericanas, españolas y de diferentes países están logrando automatizar los procesos de due diligence para poder revisar contratos y documentos y asimilarlos como similares y categorizarlos y tomar decisiones a partir de eso con inteligencia artificial, yo creo que un aparato estatal queriendo hacerlo pudiera revisar una demanda y saber si está completa o no está completa y calificarla. Y hacérsela llegar vía electrónica a un citador. ¿Sabes cuánto debe demorar eso? Segundos, si lo tuviéramos hecho. Y tú me estás hablando de 6 meses, me estás hablando de un año. Yo te voy a decir, hay demandas que nunca se citaron. Que nunca se citaron. Porque tan difícil fue la situación que el impulso dejó de ocurrir y llega un juez nuevo y ya eso no es su prioridad. Y tal vez ese juez nuevo no es que no es su prioridad, sino nunca se enteró que ese juicio está pendiente de despacho. Entonces no es que las citaciones se demoran. Hay casos en los que las citaciones no llegan. ¿Y no llegan por qué? Porque la cantidad de trabajo supera lo que los seres humanos tenemos que sufrir. Vivimos en el mismo planeta que gira sobre su propio eje en exactamente 24 horas, dentro de las cuales tenemos que desarrollar diferentes roles profesionales, roles sociales, roles biológicos, ¿ya? Y necesitamos la ayuda de la tecnología para hacer que las cosas pasen. Entonces es un tema también cultural, y es un tema de ver más allá y saber, oye, esto no es imposible. Y sabes que Chonqui y Arteaga no están locos, porque alguien ya lo está haciendo en otro lado, ¿me explico? Entonces, si un privado lo está haciendo, ¿por qué un Estado no lo pudiera hacer? Y mucho más si es para garantizar derechos fundamentales, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Yo recogería de todo esto, ya para ir cerrando, porque se nos ha ido realmente el tiempo. Yo recogería de todo esto que, bueno, primero que todo es un cambio del lado humano. La tecnología está allí y es cierto que el acceso a la tecnología tiene ciertas limitaciones, pero no es menos cierto que el Estado puede implementar softwares, puede implementar plataformas de forma más sencilla y de forma más amigable con el usuario. Hoy tuve la oportunidad de conversar con un colega mío que hacía referencia a un trámite administrativo que él estaba realizando y que tuvo que llamarle al cliente para decirle, por favor, llene usted los datos porque los datos que me están pidiendo yo no los conozco. De modo que esta persona está inclusive gastando dinero en un abogado cuando ni siquiera lo necesita. Y eso también es, yo creo, una falta de optimización de varios derechos para nosotros, como tú has referido. Entonces, por un lado, el tema humano, el tema cultural, el tema de los hábitos. Yo creo también el tema de la formación jurídica del abogado. Richard Susskind, que es un abogado británico, líder en el tema de administración de justicia y la revolución y la transformación digital, en su último libro de Cortes de Línea y el futuro de la justicia, habla del outcome thinking, que se refiere a pensar en los fines, cómo los problemas, no cómo los problemas se resuelven, sino el resultado que la gente quiere y la emoción y la satisfacción que va de la mano de eso, así como la gente que va al doctor no quiere el doctor, sino quiere la salud. Asimismo, quienes están con nosotros quieren soluciones a sus problemas y quieren también subconscientemente esa tranquilidad. Pienso que cuando nosotros pensamos así, ya no pensamos en cuál es el futuro de los abogados, sino cuál es el futuro de cómo se resolverán los problemas jurídicos. Y creo que es una pregunta completamente distinta, porque quizá en muchas áreas los abogados no tengan futuro, aunque sí los que resuelvan problemas jurídicos. Entonces, por ese lado, el romper esquemas mentales, lo cual para nosotros como gente de derecho que tiene esa fuerte marca tradicional, es muy difícil, pero no es imposible. Creo que es clave por un lado. Por otro, la capacitación técnica, efectivamente, creo que es muy importante rescatarla. Y también tener en cuenta que no todos los procesos serán automatizables, ¿no? Que no todos los procesos serán completamente trasladables a la transformación digital, ¿no? Que quizá haya materias que sean un poco más complicadas, que sí tengan que tener una presencialidad, pero hay que seguir optimizando este tema. Yo creo que estas cuestiones que hemos tratado dan para conversar minuciosamente y hacer muchas más entregas. Ojalá nos puedas acompañar también otras veces en el futuro.
Y quisiera que nos dejaras también sobre la mesa unas dos desafíos que tenemos como país, como abogados, como región inclusive, perdón, dos oportunidades respecto de este tema de la transformación de la administración de justicia. A ver, el desafío más importante para mí es romper con el ego de los abogados. Los abogados sufrimos de un ego de abogado mismo, digamos. Entonces, el abogado necesita crear, el abogado necesita decir o depender de la creación de una ley o de un nuevo reglamento o de alguna cosa. Y a mí me parece que el reto de cara a futuro para garantizar los derechos fundamentales es olvidarse de sacarle la punta al lápiz. Yo creo que ya basta de generar más leyes, más reglamentos, más información, cuando en realidad todo lo que se necesita decir ya está dicho. La Constitución plantea que no se puede bloquear a la justicia por el mero cumplimiento de formalidades. Yo no estoy diciendo que mañana un sistema cargado de información va a dictar una sentencia. Tal vez, algún día sí. Pero lo que estoy diciendo es, demos los mecanismos para que un juez pase el día dictando sentencia, administrando justicia y no haciendo papeleo innecesario. ¿Ok? Es tan importante eso como entender que uno de los principales desafíos también es nuestra naturaleza humana. El ser humano tiene miedo a lo nuevo. Entonces, siempre que algo se cambie, va a existir mucho miedo. Entonces, por ejemplo, las acciones que no deben ser calificadas porque la ley manda que por cierta causa se desestimen en primera providencia. Eso no tendría que pasar nunca por un escritorio de un juez. Tendría que un sistema simplemente desecharlas y punto. Claro, si alguien tuviera las razones para impugnar la decisión del sistema, que es simpático porque el sistema de justicia es un sistema, ¿eh? Entonces, las decisiones del sistema, que por ahora lo vamos a llamar el sistema de justicia, puede acceder a esa justicia humana que tanto anhela. Y parte de este miedo y otro de los desafíos es el desafío de los abogados que nos hemos caracterizado por ser empáticos, por ocupar el 100% de la sala cuando estamos en un estrado, de que nuestra presencia sea una de nuestras principales herramientas hacia la victoria de nuestro cliente en una determinada situación. Yo creo que la guerra hacia las audiencias telemáticas es la parte de la incapacidad de entender que Pablo y yo en esta entrevista estamos en un mismo lugar y en un mismo momento. Y yo puedo ver perfectamente lo que tú estás haciendo, tú puedes ver perfectamente lo que yo estoy haciendo, y eso es lo mismo que pasa en una audiencia. Entonces, dicen que se rompe la inmediación, que se rompe... Yo no estoy de acuerdo con eso. Que tus habilidades no te permiten, o tú crees que el caso amerita que se deba dar un estrado presencial. Eso, por supuesto, es hacia donde iba diciéndote, ok, no estamos preparados para un juicio enteramente virtual. A donde tenemos que llegar es que el que necesite hacerlo virtual lo haga y el que no quiera pueda acceder presencialmente a las instancias que desee. Porque, por ejemplo, si yo tengo un juicio en Guayaquil y mañana consigo un trabajo en el Oriente, en una petrolera en donde estoy trabajando 22 días consecutivos y tengo 8 días para salir del campamento, no fui a la audiencia, Pablo. Simple y llanamente no fui a la audiencia, perdí el juicio. ¿Ves? Y entonces, ¿qué sentido tiene eso? Tiene que el Estado estar listo para promover las audiencias telemáticas y los abogados estar listos para entrenarse y no tener miedo al cambio. Entonces, el desafío también está por ahí, por vencer el miedo, abrazar la tecnología y entender que todo esto es parte de la solución. Y que para solucionar las cosas nunca se ha solucionado algo sin sufrirlo, hay que sufrirlo. Y vamos a sufrirlo y con mucho gusto, ¿no?
Y bueno, tal vez brevemente, en un minutito, las oportunidades que como abogados podemos tener ante este desafío que se nos presenta. Sí, el tema de las oportunidades es muy interesante. Por ejemplo, conversaba con un colega en que sin invertir mucho, cuesta algo así como $6 y pico mensuales acceder a todas las herramientas de Google. Me decía que estaba utilizando una herramienta de Google para hacer formularios y que esos formularios lo que hacía era que le permitían ya olvidarse de hacer documentos, digamos, en masa, que entre que los revisaba, entre que su asistente lo hacía, no lo hacía, etcétera, etcétera, le tomaban de revisión 25 minutos, 30 minutos. Y luego decía que tenía la oportunidad de reducir el tiempo muy considerablemente, por lo menos a una cuarta parte. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que presenta toda la transformación digital? Es la oportunidad de ser más rentables en primer lugar y en segundo lugar de ocupar el resto de los espacios de la vida. La vida no es solo trabajar, la vida tiene otros espacios que son muy importantes, entre los cuales está el social, el familiar, el ocio mismo, que es parte, que es elemento fundamental de los procesos creativos. Digamos, tenemos la oportunidad de generarnos espacio con esto, ¿no? Ser más rentables y generarnos espacio para vivir. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a quienes han oído. Este ha sido el primer episodio de Smart Interviews y los esperamos en los subsecuentes episodios. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Interviews. Continúa con nosotros. Suscríbete para estar al día en temas de innovación del sector legal. Síguenos en nuestras redes sociales. The Smart Lawyers. Juntos llegaremos muy lejos.